Bienvenidos a nuestra segunda lección, continuando con el tema de tiempos y símbolos. Hoy nos vamos a enfocar y estudiar lo que es la profecía como tipo y símbolo, siempre en el campo de la hermenéutica especial. Bien, definamos entonces algunos elementos de la profecía aquí en el slide 2. Por su extensión y por lo significativo del contenido del tema profético, los textos proféticos exigen un estudio especial que nos permiten interpretarlos de forma objetiva para no caer en subjetivismo a la hora de la interpretación. Obviamente, la profecía tiene un lenguaje figurado, poético y simbólico, lo que origina las consiguientes dificultades. O sea, de alguna manera el lenguaje profético es poético o simbólico mezclado con figura o lenguaje figurado, y eso lo hace complicado. Ahora, de ahí que la exégesis no solo debe entremarse, o sea, entrelazarse, o debe tener un extremo cuidado en la aplicación de las normas generales de la hermenéutica, sino que es imperativo tener en cuenta principios de este tipo de literatura bíblica a la hora de la interpretación. Continuando, especial atención debe darse a la finalidad de los mensajes de los profetas. Ahora, el propósito de estos mensajes no era tanto vaticinar un acontecimiento futuro, sino proclamar la palabra de Dios dirigida a personas concretas en un lugar y tiempo determinado. Esa era la profecía del Antiguo Testamento. Cualquier interpretación de su mensaje que se desentienda de este elemento, o sea, de su contexto existencial, de los destinatarios originales, entonces estará siempre expuesta a una arbitrariedad, o sea, un abuso a la hora de la interpretación y el uso del lenguaje figurado, simbólico y tipológico que tiene este tipo de literatura. Entonces, tendríamos que ver unos principios orientados para la exégesis de textos proféticos, y eso es lo que vamos a continuación a ver. Hay unos principios para la exégesis de los profetas. Todo lo expuesto nos ayuda a comprender entonces la necesidad de que el exégeta se acerque a los escritos de los profetas, ojo a esto, con un profundo respeto dada la seriedad de su mensaje. O sea, usted como intérprete, como hermenéutica, debe darle la seriedad a este tipo de literatura. Ahora, con humildad, debido a la complejidad y a la objetividad con que el anhelo sincero de comunicar lo que Dios quiere realmente decir a su pueblo. O sea, nosotros tenemos que acercarnos al mensaje profético con mucho respeto, no tratar, por ejemplo, de interpretar literalmente la profecía. ¿Yeah? Recuerde que tiene muchos símbolos, mucho lenguaje figurado, el género profético. Ahora, es de lamentar que no siempre haya distinguido una triple actitud a quienes han estudiado la profecía. O sea, su interpretación frecuentemente no ha sido resultado de un análisis serio, para nada, sino de una ficción frívola a la escatología, por ejemplo, emparejada a menudo con un dogmatismo que es peor, y mucho más, caemos en un sensacionalismo, ¿no? En un amarillismo de la profecía. Hay que tener cuidado entonces como exégetas de textos proféticos en no caer en esto. Bien, entonces vamos a enumerar estos principios y estoy en el slide 5. El primero de ellos tiene que ver con esto. Hay que tomar en consideración lo que el profeta quiso decir a sus contemporáneos. No a mí, sino a sus contemporáneos. No a usted, perdón, sino a sus contemporáneos. Aún los mensajes predictivos tenían un propósito que afecta a los destinatarios con carácter de inmediatez, o sea, para los que se está escribiendo. Si la profecía tenía un mensaje de predicción futurista, tiene que ver, o los afectados son los destinatarios a los que se está escribiendo esa profecía.
aunque no sea cumplida de inmediato. Ahora, nunca las predicciones se hicieron de un modo abstracto, sino estrechamente relacionadas con el Sitzin Leben, o sea, con la situación de vida, situaciones concretas en las que Dios irrumpirá con su mensaje o irrumpía con su mensaje. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿va? ¿Ah? No son de carácter abstracto. Un segundo entonces principio es que téngase presente la relación orgánica entre la historia y la revelación, entre el contexto histórico y el mensaje profético. Ahora, no podemos olvidar que cada evento, cada situación, cada Sitzin Leben, con sus particulares características y necesidades, forma parte de un proceso histórico mucho más amplio, y que en el curso de este proceso se entrelaza la revelación progresiva de Dios. Ojo, se entrelaza esta relación. No cabe entonces, no debe extrañarnos pues, que determinados anuncios proféticos que primariamente se referían a acontecimientos muy próximos, entrañarán también una predicción de hechos que tendrá lugar siglos más tarde, sobre todo el día de Cristo, en la era del cristianismo o en tiempos finales. O sea, no podemos descartar esto, pero hay una estrecha relación entre la profecía y el contexto histórico. Tercer principio, slide 7. Cuando exista, debe distinguirse la perspectiva profética. Se designa de este modo la inclusión de una misma profecía, de acontecimientos diferentes que guardan entre sí alguna relación de semejanza, ojo, o que forman parte de un todo en el desarrollo histórico del plan divino, pero que están separados de la distancia, a veces gran en el tiempo. Fíjese bien, no hay que perdernos. Muchas veces, no toda la profecía del Antiguo Testamento es para cumplimiento de hoy, sino ya se cumplió. Es más, la mayoría de la perspectiva profética ya es cumplida. Y si han dado caso, en el Nuevo Testamento, esta profecía del Antiguo Testamento se relaciona estrictamente con la persona de Jesucristo. Entonces, esta perspectiva profética hay que distinguirla a la hora de estudiar los pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo la literatura profética. Porque a veces se abusa mucho de una perspectiva futurista hoy en día. Siguiendo con el slide 8, entonces, podemos mencionar el ejemplo de Isaías 61. Su mejor interpretación nos la proporciona el uso de Jesús mismo que hizo este texto. La lectura en la sinagoga de Nazaret finalizó las palabras al proclamar el año favorable del Señor, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Ahora, es evidente que Jesús hacía distinción entre el día de la proclamación de la buena nueva y el día de la venganza de nuestro Dios. Ahora, el cual puede referirse tanto a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, como todo lo que este evento significó para el pueblo, como los juicios finales de Dios sobre el mundo. O sea, algo más futurista, más allá del año 70. Cuarto principio, el lenguaje debe ser examinado con la máxima meticulosidad. O sea, usted tiene que ser minucioso, tiene que ser como aquel doctor que opera, milimétrico. Tienen que entender bien todas estas figuras, estudiar un poco más a profundidad el texto. Siguiendo entonces un principio básico de la hermenéutica general, los textos proféticos en principio tienen que ser interpretados literalmente, ojo, pero en su contexto. Las excepciones a esta regla deben ser garantizadas por la misma escritura, ojo, recordemos un principio hermenéutico, la misma escritura se interpreta a sí misma. Sin embargo, como ya hicimos notar, la comprensión literal de un pasaje no excluye el reconocimiento del lenguaje figurado en algunas partes del mismo. O sea, si dice la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, hay que entenderlo literalmente. ¿Ah? Pero también en ese texto o algo parecido podemos encontrar algunas figuras. En la literalidad de la interpretación podemos encontrar algunas figuras que nos pueden enriquecer a la hora de la interpretación. Siguiendo entonces aquí en el slide 10, tengo ya que el lugar de nacimiento del Mesías aparece claramente en Miqueas 5:2.
Y se habla y se habría cometido un gran error si alguien antes de Cristo, espiritualizando este pasaje o sometiendo a cualquier tipo de manipulación exegética, hubiera localizado el cumplimiento de esta profecía en un poblado que no hubiese sido Belén. Entonces, hay que tener cuidado con esto de no examinar con máxima meticulosidad el texto. Principio, entonces, número 5. Ya pasamos al principio número 5. En los textos de carácter apocalíptico debe presentarse especial atención a las peculiaridades de este género literario. Ojo, una cosa es profecía, otra cosa es apocalipticismo. Ahora, el apocalipticismo tiene profecía, pero no necesariamente la profecía tiene apocalipticismo. Sobresale el libro de Daniel, obviamente, considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, sobre todo a partir del capítulo 6, 7, porque los primeros 5 capítulos son la historia del personaje principal del libro. Junto a él puede alinearse parte del libro de Zacarías. En opinión de ciertos autores, puede incluirse también en la literatura veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, a libros como Joel, capítulos de Ezequiel y, por supuesto, el libro de Apocalipsis. Digamos que ahí se encierra el género apocalíptico. Número 6, principio número 6, es conveniente tener en cuenta el carácter recopilatorio de los textos proféticos. Muchas veces, aún dentro de la misma sección, el texto puede referirse a temas o a un hecho muy distanciado entre sí, como una especie de recopilación de eventos, con alternancia no siempre lógica del pasado, del presente y del futuro. Por eso el exégeta debe usted, por consiguiente, delimitar las secciones de cada libro y establecer la relación que pueden tener entre sí o no, o con otros textos similares. Entonces, recordemos que la escritura tiene algunas porciones que hay que entenderlas, que no necesariamente es una historia continua. Entonces hay secciones que de repente se traspasó o se insertó algo y después se retoma el tema. Por eso es importante esto de delimitar las perícopas, los textos, el contexto inmediato del texto, donde inicia, donde termina. Y hay que hacer eso con cada sección que nosotros pretendemos estudiar. Principio número 7. Los temas especiales han de considerarse a la luz de todo el contexto profético. Debe entonces procederse a un estudio comparativo de los textos referentes a cada uno de los temas. Primeramente en el libro correspondiente al texto, o contexto inmediato, y después a los restantes libros, contexto lejano. Tal estudio mostrará si el contexto textual es simple o referencia a un solo acontecimiento o referente a una persona, o si por el contrario es complejo y tiene facetas diversas que indican variados momentos y formas del cumplimiento. Por ejemplo, el día de Yahvé puede ser estudiado en los libros de Isaías, Joel y Jeremías, Mateo y Pedro, y cada uno puede tener una perspectiva diferente. Ahora usted puede tener una perspectiva más amplia si lo estudia el mismo concepto a la luz de todos los libros. Entonces, por eso los temas especiales tienen que considerarse a la luz de todo el contexto y no solo de una parte. Principio número 8. Debe precisarse si una predicción es condicional o incondicional. Es decir, si un cumplimiento depende o no de condicionamientos humanos. Algunos de los anuncios proféticos tenían un carácter netamente incondicional, o sea, dependían exclusivamente de la voluntad de Dios, y se harían realidad independientemente que los hombres hicieran o dejaran de hacer las cosas. Por ejemplo, los relativos al Mesías como Rey y Salvador. Pero el cumplimiento de otras predicciones dependía del comportamiento humano. Los vaticinios referentes al juicio divino sobre Israel habrían sido anulados si el pueblo se hubiera arrepentido de sus pecados y se hubiese vuelto sinceramente a Dios. O sea, Israel en el Antiguo Testamento desobedeció muchas veces a Dios, pero Dios le ofreció un salvoconducto, o sea, una especie de liberación, salvación, pero dependía de él. Ahora, el castigo estaba,
el castigo podía cambiar si el pueblo se arrepentía. A eso llamamos condicional. Pasando entonces a otro tema, y aquí en el slide 15, tenemos algunos principios generales con respecto de la profecía. Número 1, entender su interpretación literal primero. Su interpretación literal. Cuando hablamos de su interpretación literal, estamos hablando de la gramática. ¿Ah? Estamos hablando de la sintaxis. Estamos hablando del estudio de palabras, del significado de la oración, de la estructura de la oración. Y su interpretación histórica. Su interpretación a la luz del contexto. ¿Qué está pasando en el contexto? En el inmediato. A eso nos referimos como una interpretación literal. ¿Cómo se leerá cualquier parte de la Biblia? Tenemos un ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, fue escrito a una iglesia en grandes pruebas. Apocalipsis fue escrito a iglesias perseguidos y martirizados por el emperador Domiciano. El año 51 al 96 fueron las grandes persecuciones. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron en medio de ataques locales y extranjeros. Fíjese bien. Una interpretación literal, gramatical e histórica. Principio 2. Se leen las palabras y números en sentido gramatical natural. Entonces, 7, ¿qué significa? 7. Me explico. Nosotros no le estamos dando otra interpretación al 7. 7 es 7. 7 cosas, 7 animales, etc. Ejemplos de literalismo. Apocalipsis 8.1. 7 habla de media hora literal y granizo mezclado. Estamos hablando de Apocalipsis 8.1 y 7. Habla de media hora literal y granizo mezclado con fuego y sangre literal. Ojo. ¿Qué significa otra cosa? Es distinto. Apocalipsis 20 habla de 1000 años literales. Ojo, 1000 años es 1000 años. Pero recuerde que estamos en un lenguaje simbólico. Ejemplos de simbolismo. Apocalipsis 8.8 dice que algo como una montaña cayó, indicando simbolismo de la montaña. Simbolismo, sobre todo por la palabra como. Apocalipsis 17.9 explica que 7 montes son reyes, simbolismo. Daniel dice que él habla de 7 semanas de años, simbolismo. ¿Ok? Principios específicos de profecía. 1. El enfoque de profecía en el Mesías y el establecimiento de su reino. Eso es un principio específico de la profecía. Lo que vimos anteriormente son principios generales. Y ahí tenemos una serie de pasajes. El rey y su reino fue ofrecido a Israel y rechazado. Así fue quitado y ofrecido a otra generación. Eso es lo que dice Mateo 21:43. Segundo principio específico de la profecía. Reconocer el principio de la mezcla de profecías con condensación profética. O sea, mezcla de dos venidas de Cristo. Mezcla de profecías del nacimiento y el reino de Cristo. Ojo, esta mezcla tiene que ver estrictamente con la persona de Jesucristo. Estamos hablando de un principio de profecía específica. Otro principio de profecía específica es la que busca las interpretaciones de Dios que da en el texto. Por ejemplo, Daniel 2:37-48, Dios interpreta las partes de la imagen de Nabucodonosor como 4 reinos. Daniel 7:24 dice que los 10 cuernos son reyes. Pues fíjense bien. Pero aquí estamos hablando que Dios mismo, en su texto, busca las interpretaciones del texto. Dios da esas interpretaciones. 4 reinos, 10 cuernos, 7 estrellas, mensajeros, incienso, oraciones, dragón, Satanás, aguas, naciones. ¿Me explico? Las costumbres locales implican algunos símbolos no explicados por el texto. Sí, muchas veces las costumbres locales explican algunos símbolos. Entonces hay que estudiar el contexto de estas costumbres fuera extra bíblico, estos elementos.
Cuarto principio de la profecía específica es que compara textos paralelos para entender profecía. Muchas veces vamos a tener que ir saltando de un texto paralelo a otro, de un texto de referencia, para entender lo que quiso decir. Daniel 9 explica Apocalipsis 13, Joel 2 explica Apocalipsis 19, Isaías 9 y 24 con Zacarías 14 explica Apocalipsis 20, fíjense bien. Entonces, es interesante esto del lenguaje profético. Hay que tener cuidado porque el lenguaje profético muchas veces es abusado. Tenemos que, como repito, darle un poquito más de estudio a los textos proféticos. Temas proféticos del Antiguo y Nuevo. Israel comparado con la edad de la iglesia. Gentiles, el nuevo propósito. Tierra de Israel, dispersión y restablecimiento. Venía el Mesías, gran tribulación, reino mesiánico. En el Nuevo Testamento, la edad de la iglesia, el nuevo propósito, Israel, gentiles, la gran tribulación, fuerza de Satanás, la segunda venida, el reino mesiánico, el estado eterno. Son temas proféticos del Antiguo y Nuevo Testamento que hay que tener cuidado con esos temas. Siguiendo entonces con los principios específicos de la profecía, llegamos a un quinto principio. Distingue entre profecías ya cumplidas en la primera venida de Cristo o en la edad de la iglesia y las que han de cumplirse en la segunda venida. Ejemplo, Joel 2 se cumplió en parte en Hechos 2, pero se cumplirá totalmente en el Apocalipsis, dice la interpretación tradicional. Otro principio, busca si la profecía es condicional o no. Hay que recordar entonces estos últimos textos, 2 Timoteo 4:18, 1 Tesalonicenses 4:18, Apocalipsis 1:13, 22:12 al 22. Bien, estamos llegando al final de esta lección, recordando entonces que hay que tener cuidado con la profecía a la hora de la interpretación. Está llena mucho de lenguaje figurado, poético y simbolismo. Hay cosas que se deben interpretar a la luz de la literalidad, con respuestas en la misma escritura, y hay textos proféticos que hay que estudiar más a profundidad, utilizando las herramientas de la hermenéutica y el método de estudio bíblico inductivo. Dios los bendiga y nos chequeamos en la próxima lección.